En topografía existe un concepto que se denomina rumbo y otro concepto que se denomina azimut, muy importante para resolver problemas que se van a suscitar en el campo y en el gabinete. Para poder entender este tema un poquito más, tendrían que ver el video que ya he subido anteriormente, que trata justamente de la explicación teórica sobre lo que son rumbos y azimut, y además de un pequeño ejemplito. Este ya es un ejemplo más completo que vamos a resolver el día de hoy, ¿ya? Así que antes de ver este video, vean el anterior para que estén más al tanto del tema. Esta es una vista en planta del levantamiento topográfico, donde se indican algunos valores que hay que considerar para poder resolver este ejercicio, como ser los puntos A, B, C y la estación 1 y la estación 2. A ver, dice que el contrasimut de 2 a A es 295 grados, determinar el ángulo alfa, el azimut de 2 a 1, el azimut de 2 a B, el ángulo horizontal, este de acá, sabiendo que 2B y C1, que son rectas, ambas son paralelas. Ahora, antes de comenzar, voy a graficar el azimut, o voy a encontrar, mejor dicho, el azimut de 2 a A y también el azimut de A a 2. Eso va a ser lo primerito que vamos a hacer para explicarles el siguiente concepto. Miren, el contraazimut, ¿de dónde a dónde? El contraazimut de 2 a A. De 2 a A es igual a 295 grados. Si el contraazimut de 2 a A es igual a 295 grados, esto equivale a decir que el azimut de A a 2 es igual a 295 grados. ¿Por qué? Les voy a explicar a continuación. Aunque en el anterior video ya se les ha explicado qué es el azimut, acá lo voy a hacer a grandes rasgos, de manera rápida. Si el norte está allá, tienes un punto al que se denomina punto 1, y acá tienes un punto al que se denomina punto 2, acá te das una recta. El ángulo medido desde el norte hasta la recta 1, 2, este ángulo, en sentido horario, porque también podrías medir este ángulo, ¿no? Pero el que nos interesa es el medido en el sentido horario. Ese ángulo se denomina azimut de 1, o sea, desde donde estás empezando la lectura hasta 2. No sería lo mismo, si aquí yo me trazo una recta norte, no sería lo mismo que el azimut de 2 a 1. El azimut de 2 a 1 sería el ángulo medido estacionado en el punto 2 en sentido horario hasta intersectar a la recta 1, 2. Eso de acá sería el azimut de 2 a 1. Son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Listo? De acá les puedo explicar lo siguiente. El azimut de 1 a 2 es lo mismo que el contraazimut de 2 a 1, ¿ya? Esta formulita igual apréndense. Me basta con que entiendan este primer concepto, ¿ya? Si entiendes esto, ya vas a poder entender lo que vamos a explicar a continuación. Ahora, existe una fórmula, además de eso, que nos dice que si tú conoces el azimut de algún punto a otro punto y tú quieres encontrar el azimut del punto final al punto inicial, es decir, si yo quisiera determinar el azimut de 2 a A, yo tengo como dato el azimut de A a 2 procediente de este contraazimut, ¿no? Si yo quiero determinar ahora el azimut de 2 a A, perdón, esto de acá, que no es lo mismo que el azimut de A a 2, son dos valores diferentes, yo puedo aplicar la siguiente fórmula. Este valor va a ser igual al azimut de A a 2 más o menos 180 grados, dependiendo de qué valor tenga esta variable. Ahora miren, el azimut de 2 a A es igual al azimut de A a 2, que son 295. Ahora aquí yo tengo que poner más o menos 180. El valor del azimut ronda entre 0 grados y 360 grados. Son los únicos valores que puede adoptar el azimut. No se puede sobrepasar ni puede ser menor a ese rango. Para que ese valor esté en ese rango, acá sí o sí tiene que estar el menos 180, porque si fuera el más 180 superaríamos los 360 grados y estaríamos mal. Entonces el azimut de 2 a A es igual a 295 menos 180 grados, que es 115 grados. ¿Listo? Hasta acá ya hemos aprendido el concepto de azimut, contraazimut y cómo determinar azimut de 2 a A conociendo el azimut de A a 2. Simplemente se aplica esto, más o menos 180, nada más. Lo siguiente, a ver, nos dice que determinemos el ángulo alfa. Como ya tengo el azimut de 2 a A,
El ángulo alfa sería, digamos, un punto siguiente, ¿no? Acá lo puedo poner ángulo alfa. El ángulo alfa, ¿a cuánto será igual? Piensen. El ángulo alfa está inmiscuido entre otros dos ángulos cuya suma ¿a cuánto tendría que ser igual? Pues simplemente 360. 120 más 130 más alfa sí o sí tiene que ser 360. Por tanto, alfa va a ser equivalente a 360 menos 120 menos 130. Y eso es igual a 110 grados. ¿Listo? Alfa es igual a 110 grados. Y he encontrado una respuesta del ejercicio, unita, de todas las que nos pide. Esto de acá y es una respuesta, anótense. Ahora necesitamos los azimuth de 2 a 1. Miren, el primerito les voy a explicar de manera súper explicadita, rápido, o sea, a detalle, ¿ya? Entonces, nosotros queremos determinar primeramente el azimuth de 2 a 1. Eso es lo que queremos hacer, de 2 a 1. Si tú quieres determinar el azimuth de una recta cualquiera, de 2 a 1 en este caso, necesitas un azimuth conocido ya, pero que se intersecte con dicha recta. En este caso yo conozco el azimuth de A a 2. Conozco el azimuth de A a 2. Entonces, es decir, acá esta recta, conozco su azimuth y se intersecta juntamente con la recta 2 a 1. Entonces yo voy a utilizar esas dos rectas de referencia. Esto se denomina el cálculo del azimuth de 2 a 1. ¿No ven? Esto con detalle les voy a explicar. Y los demás, y un poquito más rápido lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces te agarras las dos rectas involucradas. Primeramente las rectas de 2 a 1. Solo las dos rectas involucradas. Y luego las rectas de 2 a A. Las dos rectas involucradas te agarras. Y las voy a nombrar nomás acá. Este es el punto 1. Este es el punto 2. Y este es el punto A. ¿No ven? Como dato, yo tengo el azimuth de A a 2 y quiero calcular el azimuth de 2 a 1. ¿Qué les parece si lo trabajamos con flechitas? Miren, yo quiero calcular el azimuth de 2 a 1, es decir, el azimuth de acá a acá, ese azimuth, de 2 a 1. Para tú poder calcular el azimuth de 2 a 1, necesitas conocer el azimuth de A a 2, ese azimuth de A a 2. No necesitarías conocer el azimuth de 2 a. La fórmula que les voy a explicar a continuación no se involucraría ese azimuth, sino el azimuth de A a 2, que termine en 2, para que el siguiente azimuth empiece en 2 y termine en 1. ¿Se entiende? Entonces, la fórmula que dice, miren, la fórmula dice que el azimuth nuevo es igual al azimuth anterior más el ángulo horizontal formado entre las rectas involucradas, más una constante K. Esta es la formulita. Donde K puede ser igual a 180, puede ser igual a menos 180, o puede ser igual a menos 540. Esos tres valores puede asumir K dependiendo de las condiciones del ejercicio. Ya ahorita les voy a explicar más a detalle eso. Entonces, ¿cuál sería el azimuth nuevo para este caso? El azimuth que yo no conozco. Sería el azimuth de 2 a 1, sería el azimuth nuevo. De 2 a 1. ¿Cuál sería el azimuth anterior? El azimuth de A a 2. El azimuth de A a 2. Ya necesariamente se tiene que cumplir esta fórmula. No puede ser el azimuth de 2 a A. Tiene que ser el azimuth de lo que tú quieres encontrar, que es de 2 a 1. El anterior azimuth tiene que ser de A hasta el punto desde el cual está partiendo tu siguiente azimuth. ¿Sí? Sí o sí tiene que ser azimuths consecuentes, de A a 2, de 2 a 1, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el ángulo horizontal va a ser el ángulo horizontal formado entre los puntos A, 2 y 1. A, 2 y 1. Ahora, acá les voy a explicar algo muy importante. El ángulo horizontal, obviamente acá, en estas dos rectas se forman dos ángulos. Acá hay un ángulo que lo podemos denominar ángulo horizontal 1 y acá hay otro ángulo que lo podemos denominar ángulo horizontal 2. ¿Cuál de los dos hay que tomar en cuenta?
Ahora, atención a esta parte. De los dos ángulos, porque si tú te equivocas al asumir cualquiera de los dos ángulos, tu respuesta va a estar mal. Tienes que tomar en cuenta aquel ángulo que partiendo de la recta del azimut anterior, o sea, el azimut conocido, que es el azimut A2, partes de esta recta, llegues a la otra recta, pero en sentido horario. ¿Cuál es el sentido horario? Este es el sentido horario, ¿eh? Partes de acá y empiezas a recorrer en sentido horario. Entonces, el ángulo horizontal para este ejercicio va a ser este de acá. Partes de acá y en sentido horario hasta la otra recta. Si es que fuera así, digamos, otro ejemplito. Si fuera así, 1, 2 y 3, y tú conoces el azimut de 1 a 2, y el azimut de 2 a 3 va a ser el nuevo azimut que recién quieres calcular, partes de la recta 1 y en sentido horario llegas a la otra recta. ¿No? Partes de la recta 1, 2 y llegas a la recta 2, 3. Este ángulo sería el que nosotros quisiéramos meter a la fórmula. Sumamente importante que ustedes conozcan o entiendan ese concepto. ¿Listo? Sumamente importante. Entonces, el ángulo que vamos a utilizar es el que no estoy borrando, o sea, este de acá, ángulo horizontal, vamos a llamar. Luego, el valor de K va a depender de los valores que nos dé esta suma. O sea, puede ser que sea 180 menos 180 o menos 540. La cosa es que cuando estos dos se sumen y le sumes el valor de K, cualquiera que sea, el resultado tiene que ser entre 0 y 360 grados, porque el azimut solo puede estar entre 0 y 360 grados. Entonces, reemplazo valores. El azimut de 2 a 1 va a ser igual al azimut de a 2, que ya lo conozco, 295 grados, más el ángulo horizontal, este de acá, que había sido 120 grados. Y 295 más 120 es igual a 415. 415 es este valor. Si tú le pondrías aquí más 180, sería un valor mucho más arriba que 415. Si es que le pondrías menos 540, sería un valor negativo. Entonces, si le pones menos 180, va a ser un valor entre 0 y 360. Ese valor, introduciendo esta fórmula, ¿a cuánto va a ser equivalente? 295 más 120 menos 180, 235 grados, les cuento que sale. 235 grados es el azimut de 2 a 1. El azimut de 2 a 1, 235 grados. Perfecto. Ahora continuaremos con el azimut de 2AB. Vamos a borrar esto de acá y acá vamos a empezar ya. Acá vamos a determinar el azimut de 2AB. Azimut de 2AB. Ahora esto lo vamos a hacer un poquito más rápido, ya no vamos a hacer tanta explicación. Miren, para el azimut de 2AB, que es este de acá, necesito conocer un azimut que se intersecte con dicha recta. Podría utilizar este azimut de 1 a 2, que ya lo conozco. Bueno, conozco el de 2 a 1. Si conozco el de 2 a 1, podría determinar el de 1 a 2. Sería fácil. O podría utilizar esta otra recta. Cualquiera de los dos me va a llegar al mismo resultado. Digamos que yo deseo utilizar esta recta. Esta utilizaría. Esta nada que ver. Esta recta y esta recta. Estas dos voy a aplicar. Ahora, olvídense de lo demás. Solo están en juego estas dos rectas. Y yo quiero conocer el azimut de 2AB, es lo que me pide el ejercicio, el azimut de 2AB, de acá a acá, de 2AB. Entonces yo necesitaría conocer, para aplicar la fórmula, el azimut de A a 2. Y entonces diría, con el otro bolígrafo nomás lo haré, diría lo siguiente, aplicando la fórmula, azimut nuevo, que sería el azimut de 2AB, va a ser igual al azimut anterior, que va a ser el azimut de A a 2, ¿sí? Luego, más el ángulo horizontal formado entre las rectas A2 y B, ángulo horizontal entre A2 y B, más la constante K. Acá reemplazamos los datos, el azimut de 2AB va a ser igual al azimut de A a 2. El azimut de A a 2, ¿dónde está? El azimut de A a 2 lo teníamos al principio, creo, ¿no? Voy a revisar, ya lo he borrado. El azimut de A a 2 es 295 grados. Sí, 295 grados más el ángulo horizontal formado. Ahora
Miren, solo concéntrense en estas dos rectas, esta de acá y esta de acá. Entonces, lo que les decía, ¿no? El ángulo horizontal va a ser aquel que empezando a medir desde tu azimut conocido, que es este de acá, este azimut se conoce en esta recta, ahí empiezas y en sentido horario llegas hasta la otra recta. Ese ángulo, ese es el ángulo horizontal A2B, A2B, el que nos interesa para la fórmula. No nos interesa este otro de acá. Y ese valor es 220 más 130. 120 más 130 sería igual a 250 grados, ¿no? Acá ponemos 250 grados. Ahora, el valor de K oscila entre 180 menos 180 menos 540. Uno de esos tres valores es. Tú sumas 295 más 250 y da 545. Si a ese valor de 545 tú le sumas 180, nos pasamos. Es un valor alto, que no corresponde a los valores que puede asumir el azimut. Si a ese 545 le restas 180, como resultado tendrías 365 grados, lo cual no está bien. No es un resultado que puede tomar un azimut. Y si es que tú le restas 540 grados y haces esta operación, entonces tu valor de azimut de 2AB va a ser igual a 5 grados, que es lo que queremos, o que es un valor que sí puede asumir el azimut. Entonces ya he calculado el alfa, y he calculado el azimut de 2 a 1, de que hacer una respuesta, y he calculado el azimut de 2 a B, 5 grados. ¿Listo? Me falta calcular el ángulo horizontal sabiendo que 2B y C1 son paralelos. Este ángulo horizontal no conocemos cuánto va a dar, pero nos dice que C1 y 2B son paralelos. En la imagen que está graficada no parece, ¿no? Un poquito está mal graficado, pero no es importante eso tanto porque mis cálculos se los realiza de manera analítica, escribiendo en el pizarrón, así que no va a haber ningún problema. Debería haberlo hecho un poquito más de esta manera, ¿ver? Esto es seno, ¿eh? Debería haberlo graficado de mejor manera para que sean paralelos, o que se vean por lo menos paralelas, es decir, que esta recta de 2 a B sea paralela a esta recta que voy a graficar aquí a continuación, que se denomina recta de 1 hasta C. Esta es el punto C. Y desde acá sería el ángulo. Ahora sí un poquito más paralelas, ¿no? Ahora, ¿a qué conclusión puedes llegar si dos rectas son paralelas? Miren, yo tengo el siguiente dato, conozco el azimut de 2AB. Esta es la recta 2B. ¿Qué les he dicho que es el azimut? El azimut es un ángulo medido desde el eje norte en sentido horario hasta la recta que se está involucrando, y como es desde 2 hasta B 5 grados, significa que acá va a estar empezando el norte, o bueno, ahí mi norte de referencia, y hasta acá habrían 5 grados. Esos 5 grados representan azimut en sentido horario midiéndolo, ¿no? Entonces el norte se encuentra más o menos así, ahí está el norte. Ahora, si yo sé que el azimut de 2AB es igual a 5 grados y C1 y 2B son paralelos, el norte va a seguir apuntando hacia ese lado, no hay ningún problema. Este ángulo de acá también serían 5 grados, ¿se dan cuenta? Ese ángulo igual sería 5 grados, con lo que puedo llegar a la siguiente conclusión. Como la recta 2AB es paralela a la recta C1, entonces se puede afirmar que el azimut de 2AB, es decir, el azimut que parte acá y termina acá, es igual al azimut que parte acá y termina acá, de C a 1. Azimut de C a 1. Eso es lo que podemos determinar. Por tanto, sabemos que el azimut de C hasta 1 es igual a 5 grados. Es igual a 5 grados. Ahora miren, ¿para qué he hecho esto? Conozco el azimut de C a 1, o sea, conozco el azimut que se involucra en esta recta y también conozco el azimut que se involucra en esta recta. Conozco dos azimuts que se involucran en dos rectas que tienen una intersección en un determinado punto. ¿No ve?
Entonces conozco eso, se me ocurre utilizar la fórmula que hemos ido utilizando hasta ahorita, toda esa fórmula en la que también se involucraba el ángulo horizontal que formaban las dos rectas. Pero yo puedo partir del azimut de 2 hasta 1, que es lo que conozco, y llegar del azimut de 1 hasta C, que también podría conocer. ¿A qué me refiero? Lo siguiente, a ver, voy a volver a graficar. Y con esto ya terminamos, ¿ya? Es el cálculo del ángulo horizontal. Así y así más o menos es lo que tenemos, ¿no? Si yo conozco el azimut, son C1 y 2. Parto de 2 y llego a 1. Parto de 1 y llego a C. Esos azimuts tengo que conocer. El azimut de 2 a 1 lo he encontrado al principio. Lo voy a volver a copiar. Ese azimut de 2 a 1 era 235 grados. Azimut de 2 a 1 era 235 grados. 235 grados. Y el azimut de 1 a C, que no lo conozco ahorita, pero lo puedo calcular. El azimut de 1 a C es igual al azimut de C a 1. El azimut de C a 1, les he dicho esto al principio, ¿no? Más o menos 180 grados. Esa es la fórmula. Entonces el azimut de 1 a C va a ser igual al azimut de C a 1, que es 5, más 180 tendría que ser para este caso. Y total va a ser 185 grados. ¿Y está? Ahora, miren una cosa. La fórmula me decía, el azimut nuevo va a ser igual al azimut anterior más el ángulo horizontal más la constante K. Esa era la fórmula, ¿no? Lo estoy volviendo a escribir. Para esta configuración, ¿cuál será el azimut nuevo? Este de acá, de 1 a C. Eso voy a poner. El azimut nuevo, que sería el azimut de 1 a C, va a ser igual al azimut anterior o conocido, que sería el azimut de 2 a 1. Azimut de 2 a 1. Más el ángulo horizontal. ¿Cuál será el ángulo horizontal ahora? El ángulo horizontal es aquel que parte del azimut anterior, acá, y en sentido horario termina en el nuevo azimut, es decir, en la recta del nuevo azimut. Este de acá va a ser el ángulo horizontal que estoy buscando. Entonces, y es justamente el que me pide el ejercicio, ¿no? Si es que para mi configuración este hubiera sido el ángulo horizontal, al final simplemente a 360 grados le hubiera restado el ángulo, pero no es el caso. Más el ángulo horizontal más el valor de K. Ahora reemplazo los valores ya conocidos. ¿Qué valores son los conocidos? Azimut de 1 a C, 185, es igual al azimut de 2 a 1, 235, más el ángulo horizontal, más K. Lo que está en juego es el ángulo horizontal. Digo que el ángulo horizontal va a ser igual a 185 menos 235 y menos K. ¿Están de acuerdo conmigo? El ángulo horizontal va a ser 185 menos 235 menos valor de K. Perfecto. K puede ser igual a 180, puede ser igual a menos 180 y puede ser igual a menos 540. ¿No ve? Ahora, este ángulo horizontal obviamente puede tomar valores entre 0 y 360 grados. Porque estamos trabajando en el plano, no puede tomar valores mayores. Es obvio, ¿no? Porque estamos en el plano. Un ángulo puede ser desde 0 hasta 360 grados, siempre, igual que el azimut. Por tanto, ¿qué valor de K hará que se cumpla esa condición? Si el K fuera 180, acá sería 185 menos 235 menos 180, sería un valor negativo, lo cual no satisfacería la condición que les acabo de decir. Si K fuera 180 negativo, con este otro negativo se volvería más 180. ¿Cuánto nos daría en este caso? 185 menos 235 más 180, ¿no? Sería 130 grados. Y entonces para este ejercicio sí sería ese valor, menos 235 acá más 180 grados y acá les dije que era 130 grados, ¿no? H es 130 grados. Y con eso ya tengo 130 grados.
resultado para el ángulo H, ángulo horizontal. Y si esto hubiera sido menos 540, el valor de K, esto sería más 540 por el signo, 540 más 185 menos 235 me hubiera dado un valor mayor a 360. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el valor de K solo puede ser 1. Uno que hace que se cumpla la condición de que los ángulos vayan desde 0 hasta 360 grados. Con esto quería terminar el ejercicio, pero se me ocurre que me falta indicarles lo que es el rumbo. Aunque en el anterior video igual ya les explicó lo que es el rumbo, vuelvan a verlo, pero haremos un último subtítulo para este ejercicio que me diga cálculo del rumbo. Rumbo, a ver, rumbo de... Permítanme ver qué valores o qué ejercicio, qué valores de azimut ya tenemos. Rumbo de 2 a 1. Rumbo de 2 a 1 calcularemos, ¿ya? Es el último que vamos a hacer. Rumbo de 2 a 1. Yo sé que el azimut de 2 a 1 es 235 grados. El azimut de 2 a 1, 235 grados. ¿Listo? Ahora voy a graficar ese azimut. Digamos el norte está apuntando hacia allá. Pues olvídense de todo esto. Estamos teniendo un azimut de 2 a 1. Este de acá sería el punto 2 porque dice que estoy partiendo de 2 y estoy yendo hasta 1. Y el punto 1, ¿hacia dónde apuntaría? Hasta acá serían 180 grados. 180 grados y hasta acá más o menos ya serían 235. Acá estaría el punto 1. ¿Ve? Esto sería azimut que empieza en 2 y termina en 1 igual a 235 grados. Esto es 235 grados. Ahora, ¿qué es el rumbo? Les voy a volver a explicar, aunque en el anterior video ya se les ha explicado. El rumbo es una medida de ángulo, pero bueno, vamos a hacer acá. Sabemos que es sud, este y oeste. Siempre va a ser esa configuración. Norte, al lado sud, este y oeste. El rumbo es un ángulo que oscila entre 0 y 90 grados. El rumbo se parte, la lectura del ángulo rumbo empieza en el norte o empieza en el sur, depende de tu configuración. En este caso mi recta está acá en este cuadrante, por tanto va a empezar en el sur, porque si empezara en el norte, asumiría valores mayores a 90 grados, pero el rumbo solo puede tener valores entre 0 y 90. Empieza en el sur y llegaría hasta acá. Este de acá va a ser el rumbo de 2 a 1. Para este ejercicio, el rumbo de 2 a 1 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me daría ese ángulo? Sé que el azimut vale este valor, que son 235 grados. Si a ese valor total yo le resto este de acá, que es 180 grados, obviamente, le resto 180 grados, voy a tener ¿cuánto? 80, 90, 20, 55 grados. 55 grados. En el rumbo, o sea, el ángulo ya está. 55 grados es esto. En el rumbo se debe especificar los dos ejes de referencia a los cuales pertenece la recta que se está analizando. Pertenece al sur y pertenece al oeste. Siempre se pone primero la recta para el eje norte-sur, es decir, ese en este caso, y al final se pone la recta horizontal o del eje W-este. West, o sea, oeste, east, este. Este es el resultado. Ahora, si el rumbo estaría, o si la recta de análisis estaría acá, el ángulo que deberíamos medir sería este de acá, obviamente. Si la recta estaría acá, el ángulo que deberíamos medir sería este de acá. Y si la recta estaría acá, el ángulo que habría que medir sería este de acá. También cambiarían estas letras, también cambiarían, ¿no? Para cada uno de estos cuadrantes. Es lo último que sería con respecto a rumbos y azimuts. Suele entrar un ejercicio de eso en el parcial también, así que no se descuiden. Trigonometría, teoría de errores, rumbos y azimuts. Nos vemos en el siguiente video, muchachos.